Formamos parte de Poliedro y es parte de nuestro Poliedro encontrarnos, conversar, y por eso del otro lado está Diana Habercorn para que podamos compartir con ella un lindo rato de reflexión y hablar de temas que seguramente nos importan, ¿no? Nos importan mucho porque tiene que ver cómo manejamos las emociones, ¿no? Es algo tan importante y que muchas veces se nos pasa por delante, no lo podemos lograr. Por eso te saludo. Daya, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de encontrarte en este lunes, de arrancar la semana compartiendo un ratito. Yo decía hace un momento, no sé si me escuchabas, que a veces no nos ponemos a pensar qué nos pasa cuando sentimos algo que nos causa dolor o nos causa angustia. No sabemos cómo manejar esas situaciones, ¿no? Simplemente nos atraviesan y ahí nos quedamos. Es tal cual, Gaby. Por eso hoy trajimos para compartir con toda la gente que nos está escuchando el concepto de alfabetización emocional, que como vos muy bien decís, tiene que ver con esto de parar la pelota un ratito y ponernos a pensar, a reconocer qué es lo que nos pasa para justamente poder gestionar estas emociones displacenteras, estas cosas que no nos hacen bien, que muchas veces ni siquiera identificamos qué es esto que nos está generando angustia, malestar, Claro. enojo, frustración, y que sin duda el no poder gestionarlos, en definitiva lo que va a hacer es impactar en las relaciones interpersonales, lo que genera aún más malestar y se convierte esto en un círculo vicioso del que tenemos que poder salir Claro. y tenemos recursos para hacerlo. Claro, yo pensaba, mira, una cosa que es medio una pavada, pero lo pienso ahora que lo conversamos juntas. Incluso a los adultos me parece que ver estas películas de Disney con las Ujú. emociones nos hace poder identificar todas esas emociones, porque recién vos enumerabas unas cuantas y yo decía, pensaba para mí, ¿realmente las tenemos identificadas? La frustración, la ansiedad, el miedo, no sé qué otra más dijiste. Bueno, ¿las tenemos identificadas? ¿Sabemos qué hacer con cada una de ellas? Me parece que es súper interesante compartir esto. Muchas veces lo que nos pasa como adultos es que creemos saber todas las emociones que pueden atravesar a un ser humano, porque en definitiva, la mayoría de las veces, y si hay alguien que no, qué afortunado, pero llegando a la vida adulta, uno en general atravesó todas esas emociones displacenteras. Entonces, sabemos que existen, sabemos que están por ahí. Quizás lo que nos está faltando es poder reconocer en qué circunstancias a nosotros se nos activan ciertas emociones para poder estar preparados y poder gestionarlas. Porque como Claro. decíamos recién, ¿no? Muchas veces y quizás una de las emociones que más nos atraviesa desde que somos muy niños hasta nuestra vida adulta tiene que ver por ahí con la frustración, que es Ujú. básicamente no poder alcanzar algo que nosotros nos establecimos como una meta. Y Claro. nosotros sabemos que desde la frustración muchas veces puede surgir también el enojo, que en definitiva el enojo lo que va a hacer es una emoción que nos habilita a buscar recursos para poder restaurar el equilibrio. Pero si el enojo nos está avisando que tenemos que generar recursos para restablecer un equilibrio emocional y de bienestar, y nosotros actuamos enojados, difícilmente esto pueda ocurrir, porque como dijimos recién, cuando nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, Sí. quizás nos hacemos un intercambio con el entorno que en definitiva no va a ser exitoso y va a incrementar esta sensación de malestar. Claro. Entonces, a veces cuando de chiquitos nuestros papás nos decían, bueno, cuando estés enojada contá hasta 10. Y bueno, realmente es una técnica que uno dice, bueno, podemos seguir implementando en la adultez, que básicamente es decir, ok, cuando nos sentimos invadidos por una emoción intensa, tenemos que frenar, tenemos que identificar qué es lo que nos pasa y tenemos que encontrar cuál es la mejor manera de canalizarlo en una interacción con el otro. Claro. Porque no solamente nos vamos a afectar a nosotros de manera negativa, sino posiblemente vamos a afectar al otro de manera negativa. Y después de esa afectación mutua, que va a ser displacentera y de vuelta va a ser negativa, va a ser mucho más difícil que después podamos establecer una interacción y una comunicación exitosa. Desde el dolor y desde el enojo no nos podemos comunicar eficientemente. Exactamente, pero qué difícil también es manejarlo, porque yo coincido con todo lo que vos decís, pero a veces no se puede.
no te sale, el enojo, te sale hablar así enojado y ahí después uno cuando hace retrospectiva, mira lo que hizo o dijo, dice, ay, la verdad que esto lo podría haber manejado de otra manera, como vos decías, porque se arma como una pelota de nieve, después una bola de nieve que es imposible de parar. Exacto, Gaby, y por eso son tan importantes estos espacios por ahí en donde decíamos, Sí, bueno, sabemos que tenemos emociones, sabemos que a veces son displacenteras, que son intensas y que no las manejamos bien, pero por ahí en estos momentos de reflexión, en donde estamos tranquilos, escuchando un programa que nos gusta, que nos relaja, que nos hace repensar, nos hace estar un poquito más preparados para cuando vivamos esas emociones. exacto, Y exacto. algo muy importante respecto a lo que vos traes es, quizás no siempre vamos a poder tener una gestión eficiente de esas emociones. Y es Ujú. importante que cuando no logramos tener esa gestión eficiente de las emociones, podamos ser capaces de reconocerlo, aunque sea a posteriori, y poder tener una conversación constructiva con aquella persona con la que no pudimos Claro, construir en aquel momento. claro, claro, sí. Posiblemente esto no sea fácil y no sea fácil la reconstrucción sobre esa relación después de haber tenido una conversación incómoda y acalorada, pero sí nos va a permitir empezar a sembrar las bases para tener mejores comunicaciones y sobre todo para estar más preparados para comunicaciones posteriores hasta quizás con otras personas. Entonces, el reconocer las emociones, en el mejor de los casos vamos a poder hacerlo antes de que nos surjan, Claro, porque vamos claro. a poder empezar a reconocer cuáles son esas situaciones que a nosotros nos generan disconfort, nos van a generar frustración, con qué persona nos cuesta un poco más la interacción por alguna característica de personalidad que de repente siento que es incompatible con la mía, pero lo más importante de todo esto es que en el reconocimiento, en el mejor de los casos anterior, o en el no tan ideal de los casos de manera posterior, sepamos reconocer y aprendamos a poner en juego todas nuestras herramientas cognitivas y emocionales al momento de establecer comunicaciones futuras. Claro, claro. Bueno, vos decías, hablemos de alfabetización emocional. Podemos hacer, más o menos lo hemos conversado, pero para que quede bien claro, un ABC, un punteo de esas primeras cosas que no debo dejar pasar para lidiar con estas emociones displacenteras. Lo primero que tenemos que saber es que las emociones displacenteras son inevitables. Si nosotros arrancamos nuestra mañana pensando que nada nos va a perturbar y que vamos a estar bien y serenos durante todo el día, va a ser complicado, Claro. porque tenemos que manejar esa flexibilidad y saber que durante el día van a haber cosas que nos atraviesan y que nos van a generar emociones. Algunas van a ser buenas y otras no van a ser buenas y lo más importante de todo esto es gestionarlo. Muy bien. Después aprender a reconocernos y a entender cuáles son aquellas cuestiones que a nosotros nos generan emociones intensas como para poder estar preparados porque muchas veces nos vamos a tener que enfrentar de igual manera, ¿no? Una Claro. reunión frente a unos compañeros de trabajo con los que no nos sentimos tan a gusto, una reunión con nuestro jefe, interacciones a lo largo del día que ya sabemos que de alguna manera no nos predisponen de la manera más feliz. Bueno, ya estar preparados para eso nos van a ayudar a manejar las emociones. Y después, cuando estamos frente a esa situación que nos genera estrés, disconformidad o malestar, poder ser muy conscientes de que esa situación nos está generando malestar para poder racionalizar nuestras emociones y poder canalizarlas lo mejor posible en ese momento. Mm, Si en ese momento sentimos que no pudimos manejar bien la situación, siempre está bueno hacer una retrospectiva, una introspección y decir cuáles fueron aquellas cuestiones que me pasaron durante el día que pude claro. haber gestionado de una mejor manera. Sí, sí, Entonces, sí. el hacer este trabajo diario va a ser fundamental. No dejemos que la rutina y las cosas que hacer nos pasen por encima, porque si no vamos a hacer un cúmulo de emociones andantes que día a día vamos a estar a los ponchazos como podemos tratando de resolver situaciones, pero en definitiva lo que nos va a hacer crecer como personas y va a hacer que nosotros fortalezcamos nuestro bienestar emocional tiene que ver con reconocer. Si nosotros no reconocemos, difícilmente vamos a poder gestionar. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Pero te vuelvo a decir, soy un poco insistente en esta cuestión. Es difícil, muchas veces te pasa por arriba la situación, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto, y lo pregunto desde mí te lo pregunto, ¿cómo hacer que esa conciencia o que esa racionalización sea parte de la vida, incorporarlo y practicarlo siempre? Es lo que vos decís, es nada más que nada más ni nada menos, perdón, que la construcción de un hábito. Todo lo Claro, que nosotros querramos que se forma
forme parte de nuestra rutina, lo vamos a tener que Tenemos que repetir. hacerlo, claro. Y como todo hábito, en algunas veces no vamos a poder manejarlo. Y yo, Gaby, por supuesto, y esto para compartirlo con la audiencia, obviamente que te estoy hablando de la teoría y a mí, pese a trabajar mucho en el reconocimiento de mis emociones y en el manejo de mis emociones, por supuesto que muchas veces no lo consigo. Pero de vuelta, vuelvo a foja cero y digo, ok, ¿qué fue lo que me pasó hoy? ¿Por qué no lo pude gestionar? ¿En qué había crecido y había logrado manejar? Y hoy falló. Pero Claro. ¿por qué falló? ¿Qué pasó? ¿Me encontré con una situación distinta? ¿Estaba más cansada? No estuve trabajando tanto la conciencia sobre mis emociones, digamos. Lo importante de vuelta es siempre volver a la raíz de por Sí. qué nos pasa lo que nos pasa y eso va a hacer que seamos un poco más efectivos en la comunicación de nuestras emociones. Tal vez sea bueno volver a nuestra época, digo, a la época de adolescentes y anotar, ¿no? Anotar antes de irse a dormir o a la tarde, a la noche, cuando uno tiene un momento tranquilo, aunque sean algunas palabras como para recordar, esto pasó, esto no me gustó, esto lo tengo que hacer mejor. 5 minutos, 10 minutos, tomarse para eso, así como uno dice, tengo que salir a caminar, me tomo media hora para hacerlo, bueno, tomarse unos minutos para hacer este ejercicio que es re importante. Es tal cual, Gaby, es como lo hablábamos la semana pasada, no solamente ser capaces de reconocer aquellas emociones displacenteras que nos recorrieron durante el día y reflexionar sobre por qué pudo haber sido, escribir ayuda y muchísimo. También podemos utilizar ese recurso para aquellas emociones que sí pudimos controlar, situaciones que nos sentimos orgullosos de cómo pudimos resolverlas durante el día, porque en definitiva ese va a ser nuestro combustible emocional para seguir Exacto. resolviendo aquellas cuestiones que todavía tenemos pendientes, pero que sin duda y de vuelta, siendo conscientes de las emociones que nos atraviesan, vamos a poder gestionar. Tenemos que ser pacientes, amorosos con nosotros mismos y entender que esto de vuelta es un proceso. Y nadie tiene la receta mágica. Es muy fácil decir, reconozcamos y gestionemos nuestras emociones. No, es un trabajo duro, es un trabajo de todos los días y de todas las circunstancias que nosotros nos encontremos, ser capaces de gestionarlas. No los evitemos porque evitando esas situaciones difícilmente vamos a poder tener un manejo emocional. Y en el mejor de los casos a veces quizás decimos, bueno, pero esto lo puedo evitar, ¿para qué me voy a complicar la vida? Bueno, porque quizás esa situación sí pudiste elegir evitarla Claro. y la vida te va a poner con otras 40 que no vas a poder evitar y que vas a tener que estar preparado para enfrentarla. Exactamente. Gracias, Daya, por tu tiempo, por compartir estos consejos que son tan importantes y ojalá que como hoy es lunes podamos empezar esta semana con estos consejos cambiando algo de eso que nos da displacer, ¿no? Que nos da, no nos genera confort, que no nos hace sentir bien. Bueno, algo chiquito, no todo es imposible, pero algo chiquito para empezar a vivir mejor. Gaby, me encantó la propuesta y por ahí una de las preguntas que nosotros podemos hacer por ahí en una semanita es, bueno, ¿de qué situación te sentiste orgulloso de haber identificado tus emociones y haberlas gestionado con éxito? Y que la audiencia nos cuente un poco si lo pudieron poner en práctica y cómo. Dale, perfecto. Gracias. Te mando un beso Un cariño grande. enorme. Gracias, gracias, Daya. Un beso grande. Hasta luego.